parte de la empresa Félix Moreno, tenemos 4 talleres aquí en Jerez y ya desde hace tiempo venimos colaborando con Autoescuela Jerez para hacer una clase práctica e intentar concienciaros de la importancia de un buen mantenimiento y además de realmente ver cómo envejecen las piezas y, como decía antes Mari Carmen, cómo realmente se provocan peligro en el vehículo. Entonces es buenísimo detectar cuando empiezan a envejecer esas piezas. Y para saber cómo envejecen estas piezas es comprender cada uno de los componentes del vehículo. Por encima lo vamos a explicar, pero vamos a empezar con los componentes de un buen mantenimiento. Fijaros, aquí tenéis los diferentes filtros que lleva un vehículo, ¿vale? Aquí os he puesto filtros que son viejos y nuevos, ¿vale? Por ejemplo, veis la diferencia entre un filtro habitáculo, que este es el que normalmente atrapa todo lo que son los ácaros y lo que se le llama antipolen, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, uno que acabamos de cambiar, que esto tiene aquí caca y tiene de todo, le faltan los gorriones. Un filtro de aire, esto es importantísimo para la vida del motor. Aquí es donde admisiona el motor, donde entra el aire que chupa el motor. Cuanto más limpio vaya y con menos impurezas, más nos va a durar el motor. Esto es un filtro, pues, lógicamente sucio y que ya se ha sustituido. Filtro de combustible puede ser de gasolina o diésel. Y aquí tenéis uno nuevo, por aquí entra el combustible y por aquí sale hacia el motor. Y aquí tenéis uno viejo. Los filtros de aceite, importantísimo también, dependiendo del grado de aceite que monte el motor, pues tiene una durabilidad u otra. Pero veis la diferencia entre un cartucho de aceite viejo y ya sucio a uno nuevo. Esto es la vida del motor. Esto es lo que nos hace ahorrar euros. No tanto en seguridad, pero sobre todo ahorrar euros, hacerle un buen mantenimiento al coche. También es importante, y un elemento de seguridad importante, las escobillas. Cuando vamos con lluvia y una limpieza buena de lo que es el cristal y que veamos, tengamos una visibilidad buena, es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, esta es una escobilla vieja y una nueva. Estos son los elementos principales de mantenimiento. Después los líquidos, importante el anticongelante, no ya aquí en esta parte de España porque se vaya a congelar el agua, sino más que nada también por el anticorrosivo que lleva para cuidar el motor, ¿vale? El anticongelante, que lo hay de diferentes grados. El aceite del líquido de dirección por la servodirección. Los distintos tipos de aceite de motor que hay hoy en día. Lo hay Long Life, que es un 530 o un 030, y 540, que son sintéticos, son aceites ya sintéticos. El líquido de freno, importantísimo, también tiene su caducidad. El líquido de freno se contamina sobre todo en humedad, que hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Y aquí tenéis principalmente cómo cuidar el vehículo en su mantenimiento, en la parte del motor y habitáculo. Ya si nos vamos a otro tipo de mantenimiento, que son ya unos mantenimientos ya más importantes y que son normalmente a más largo periodo de kilómetros, es en lo que no sé si lo habéis escuchado cuando habéis estado en la autoescuela, el kit de distribución. Mucha gente le dice el kit de la contribución, pero es el kit de distribución. Que esto es la correa de transmisión, esta es la que mueve el árbol de leva y el cigüeñal y lo sincroniza, ¿vale? La bomba de agua, elemento principal para que el vehículo siempre vaya en su temperatura óptima, ¿vale? La correa de accesorios, que esta es la correa que mueve normalmente el alternador, el compresor de aire acondicionado. Esta correa también es principal, ¿eh? Si esta correa se rompe en un viaje, pues podemos tener un contratiempo importante, ¿vale? Después, hablaba Mari Carmen antes del sistema de carga, ¿no? Como ella bien decía, el sistema de carga, la batería no produce corriente, la batería es solamente almacena la corriente, almacena el voltaje. Entonces tenemos al generador, que es en este caso es un alternador, y la batería. La batería pues las hay hoy en día con mantenimiento. Si os dais cuenta, aquí hay unos tapones en el cual se quita y hay que mirar que el electrolito sobrepase lo que son las placas, o bien sin mantenimiento, que son las que se montan ya hoy en día, que además son de Félix Moreno también, y estas no llevan mantenimiento. Esto no hace falta nada, ¿vale? Esto simplemente cuando se estropean, pues bueno, ya hay que sustituirlo ahí fuera. Este es el motor de arranque, habréis escuchado hablar de él. El motor de arranque es el que hace cuando nosotros metemos la llave para arrancar el vehículo, pues es el que hace girar el motor para iniciar el arranque, ¿vale? Sistema de carga, motor de arranque
batería sin mantenimiento y batería con mantenimiento. Ahora nos vamos a venir aquí a la parte buena vuestra, que sois los que empezáis a cargárselos más los embragues primero. El embrague. Esto es lo que accionáis cuando pisáis el embrague, ¿vale? Normalmente cuando pisáis el embrague lo que hacéis es empujar este diafragma y liberáis el disco de embrague, ¿vale? Que el disco de embrague va solidario a lo que es el motor y es el que transmite el movimiento hacia la rueda, ¿vale? Entonces este es el dichoso embrague, que bueno, que al principio se gasta más de la cuenta porque usamos un poquito más el embrague, pero bueno, es un elemento que aquí se suele cambiar mucho. Aquí he puesto, por ejemplo, un embrague ya está gastado, ¿se dais cuenta? El ferodo ya está gastado y el diafragma, ¿vale? Sistema importante de seguridad, los frenos. ¿Os dais cuenta? Los frenos, las pastillas, aquí tengo pastillas de freno desgastadas, ¿vale? Estas son pastillas de freno desgastadas. Normalmente, digamos que el ferodo puede tener aproximadamente 1 centímetro, centímetro y algo, y cuando se va acercando a la parte metálica, un testigo, antes indicaba Mari Carmen, un testigo con dos como semicírculos, pues el que nos indica que las pastillas de freno hay que cambiarlas. Un disco de freno muy desgastado, os dais cuenta, el filo que tiene ahí está súper desgastado, y un disco de freno, para que veáis la diferencia, un disco de freno nuevo, no hay desgaste y está en perfecto estado, y la diferencia con el gastado. Las pastillas de freno, para que sepáis cómo van a montar en el coche, pues una va por aquí y otra va por aquí. Cuando frenamos lo que hacemos es cerrar las pastillas para que frene el movimiento del vehículo, ¿vale? Pues, lógicamente aquí hay un desgaste, que normalmente se cambian las pastillas y ya con el tiempo se cambia también el disco, ¿vale? Estos son los elementos así más importantes de seguridad. Después nos vamos a los neumáticos, que también es importante. ¿Qué tener en cuenta en los neumáticos? Bueno, los neumáticos importantes es la presión del neumático. Nadie, o casi nadie, no miramos los neumáticos con la periodicidad que hace falta, ¿no? Normalmente cada aproximadamente 15 días, 20 días, pues hay que mirar la presión del neumático. ¿Qué tener en cuenta en los neumáticos? Bueno, pues que el desgaste sea uniforme, que no tenga ninguna banda de rodadura más desgastada que la otra, y sobre todo, lo importante, aquí he puesto ejemplos de neumáticos ya desgastados. Por ejemplo, este agachado por dentro, ¿vale? Y además ya está súper desgastado. Nosotros normalmente en los talleres tenemos un medidor que mide la huella del neumático. Creo que era sobre 1,5, 1,6 y ya se considera un neumático ya desgastado. 1,5, 1,6 milímetros, ¿vale? También importante, hay veces que el vehículo no se coge y sin embargo el neumático se va echando a perder porque es un compuesto, ¿vale? Entonces este coche, por ejemplo, tenía el neumático con huella suficiente, pero sin embargo ha reventado porque se ha ido pasando, se ha puesto duro el compuesto y se ha ido pasando. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que tienen caducidad. 5 años. Me ha apuntado aquí mi hermana. Bueno, si tenéis alguna pregunta me la podéis ir haciendo. ¿Qué calor hacen este taller? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿David? ¿Pedro? Nada. Bueno, pues nada. Bueno, antes decía que lo importante es saber cuándo un vehículo, algunos de estos componentes están desgastados. En cuanto al mantenimiento, tenemos hoy en día diferentes testigos en el cuadro que ya nos dicen incluso los días que nos falta para el mantenimiento, el aceite cuando hay que cambiarlo, pero sobre todo, yo le digo mucho a Mari Carmen, que un coche se puede hablar con él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando vamos andando con él,
Pues cuando todo lo que normalmente el sonido del vehículo, que nos parece que es normal, cuando hay algo que funciona mal, de momento nos vamos a dar cuenta. Lógicamente cada uno no puede ser especialista en el coche, entonces a un taller que realmente interprete cuál es el ruido que ya no es normal, ya se convierte de sonido a ruido, ¿vale? Cuando se convierte en ruido, pues ya debe de ir a un taller. Me gustaría pasar para el taller para que veáis un vehículo desde abajo, lo tengo ahí preparado, para que también una cosa importante que creo que podéis coger aquí es conciencia de lo que lleváis entre manos una vez que sacáis el carnet, ¿vale? Vais a ver el Mercedes desde abajo y veis realmente las ruedas, las transmisiones, la caja de cambio y un poco que sepáis que lleváis 2.000 kilos entre manos, a lo mejor un Mercedes no, a lo mejor otro coche que pese menos, pero 2.000 kilos y en resumidas cuentas un vehículo y hay que tener conciencia, ¿vale? Con que vamos a pasar al taller. Bueno, aquí veis lo que hemos estado viendo ahí antes, ¿no? El disco de freno, la pinza de freno, las pastillas de freno. Cuando pisamos el freno lo que hacemos es cerrar la pinza y frenar el disco. El movimiento de la caja de cambio hacia la rueda, pues la frenamos, ¿vale? Elementos importantes también, las rótulas de suspensión, las rótulas de dirección. Todo esto nos va a indicar luego, cuando está mal, ruidos. ¿Vale? Vuelvo a repetir, ruidos, cosas que no son normalmente que escuchamos en el coche. En el momento que escuchamos un claqueteo a la hora de basear o un ruido con holgura, es que tenemos algunas de las rótulas malas. El freno, ¿qué solemos escuchar? Pues chillido, chillido al frenar, como si fuera hierro con hierro. Importante también los amortiguadores. El amortiguador es el único componente que hace tener en contacto el neumático con el suelo. Por lo cual, un amortiguador que esté malo lo que hace es balancear el coche y hacer que el contacto con el suelo lo perdamos en algún momento. Por lo cual, ¿cómo podemos ver que un amortiguador está ya perdiendo propiedades? Bueno, pues que el coche balancea, no hace un solo movimiento, sino que balancea varias veces y sobre todo también si a lo mejor lo vemos chorreado de aceite o con algún problema. La caja de dirección, este elemento es la cremallera de dirección, que es cuando accionamos el volante para un lado, bueno, pues se dobla para un lado la dirección y para el otro lado la dirección. Supongo que habéis visto que existen varios tipos de transmisiones, transmisión delantera, transmisión trasera. ¿Este coche qué sería? ¿Transmisión delantera o trasera? ¿Yo sé? Cateado todo. Este coche es transmisión trasera. Os recuerdo, transmisión delantera es la que transmite el movimiento, la caja de cambio, hacia las dos ruedas delanteras. Transmisión trasera es la que transmite el movimiento mediante un cardan hacia las dos ruedas traseras. O sea, el coche se propulsa desde atrás. Y tracción total sería que hay movimiento de tracción, o sea, el coche se propulsa con las cuatro ruedas, ¿vale? Son las tres opciones: tracción trasera, tracción delantera y tracción a las cuatro ruedas. Normalmente los coches que pesan más llevan tracción trasera y los que pesan menos llevan tracción delantera. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Lo sabéis todo? Vale, pues ahora vamos a pasar a mirar los niveles de un coche, ¿vale? Saber cuando levantemos un capó, realmente a qué tenemos que hacerle caso, ¿vale? Importantes de niveles en un vehículo, ¿vale? Los elementos importantes, bueno, sobre todo el aceite, el nivel de aceite. Hoy en día no todos los vehículos llevan ya varilla de aceite. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el Mercedes hay que mirarlo con un ordenador. Lógicamente, pues no puedes mirarlo, o bien con el cuadro de instrumentos que puedes mirarlo, o bien el que tiene varilla, pues con la varilla. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es sacar la varilla, limpiarla. Se debe de mirar el nivel de aceite, sobre todo el coche horizontal, que no esté volcado para ninguna parte. A poder ser el motor en frío,
¿vale? Entonces metemos la varilla. La metemos al fondo y esperamos un poquito, ¿vale? Y después miramos y normalmente pues tiene una mueca para el nivel alto y otra mueca para el nivel bajo. Normalmente debe estar cerca del nivel alto, no pasado, que sería contraproducente, y incluso puede valer entre medios entre el nivel bajo y el nivel alto, ¿vale? Esta es la manera de mirar el nivel de aceite. Niveles importantes. Niveles importantes, anticongelantes, ¿vale? Normalmente lleva un tapón amarillo o azul, ¿vale? Quitamos el tapón siempre, el motor en frío. Esto sí siempre tiene que estar el motor en frío, ¿eh? Si lo quitamos con el motor en caliente, a mayor temperatura, mayor presión y el agua puede salir para arriba, ¿vale? Entonces siempre en frío y normalmente los botes lleva un mínimo y un máximo, pues siempre tiene que ir a poder ser en el máximo, ¿vale? Líquido de servodirección, de igual modo, el líquido de servodirección tiene un mínimo y un máximo, normalmente son transparentes, no hace falta quitar tapón ninguno, a veces llevan un tapón con una varilla pequeñita, pues en este caso si lleva la varilla, quitarlo y mirar el nivel, igual que hemos mirado el de aceite, y si no, pues con el bote mirar el mínimo y el máximo. Líquidos de frenos igual, lo lleva normalmente aquí cerca de lo que es el sitio de los pedales del freno. También suele ser transparente y se puede ver nivel máximo. El agua del limpia parabrisas o lavaparabrisas, esto se abre y se le echa agua con un poquito de detergente o algo y se echa a tope, se llena y fuera, ¿vale? Aquí lleva un dibujo de un cristal, un lavaparabrisas, normalmente. El líquido de freno normalmente lleva el testigo que antes, el del freno. Normalmente también algunos tapones te dice qué calidad de líquido debe de llevar. En este caso nos está diciendo que un 2.4. Esto lo hay 2.2, 2.3, 2.4. En este caso lleva el 2.4. Bueno, la batería, aquí lo sabéis, normalmente hoy en día ya la batería, algunas ya no la llevan aquí, la llevan debajo del asiento. Pero la batería en este caso pues no es sin mantenimiento, no lleva mantenimiento ninguno y simplemente lo que hay que tener en cuenta es que estén los bornes limpios, que no tengan, si estuvieran sucios pues se puede cepillar un poco, echarle un poquito de agua, pero en resumidas cuentas que no debe de daros miedo el levantar un capó, que esto no tiene, un motor es un motor siempre, sea la marca que sea y sea de la tecnología que sea, y normalmente pues estos son los niveles que hay que mirar. Hay mucha gente que llega aquí, a mí me parece que no es correcto, que no sepa ni mirar el aceite. Hoy en día, un coche, por lo menos, cuando lo compramos, debemos de saber las 4 cosas, porque nos puede coger en carretera, pues nos puede coger de viaje, y debemos de revisar los 4 niveles. Importante lo que hablamos antes, la presión de los neumáticos. Ahora os voy a enseñar cómo mirar un nivel de aceite hoy en día sin varilla de aceite. Como os he dicho antes, ¿no? Hay coches que ya no traen nivel de aceite. Si compráis un coche de última generación y vais a mirar la varilla, pues la varilla no está. ¿Vale? Por la manera de verla, de ver el nivel, es con el ordenador. Enlazamos con el coche. Yo lo que he hecho ahora mismo, mi hermano ha puesto el contacto, ha conectado una máquina allí vía Bluetooth. Nos conectamos y ahora estoy dentro del sistema del Mercedes, ¿vale? Miramos aquí y uno de los elementos que puedo mirar, además de avería, además de los sistemas de ABS, de airbag, de frenos, de todo, pues uno de los sitios que podemos entrar en control de aceite, ¿vale? Pinchamos, nos dice función de control de aceite solo tiene sentido si el motor a temperatura de servicio y al relentín. Quiere decir que es al contrario de cuando miramos normalmente un nivel de aceite, que tiene que ser en parado y en frío, pues aquí al revés, es a su temperatura y arrancado, ¿vale? Miramos y aquí incluso nos va a dar más datos, nos va a dar temperatura del aceite. Si os dais cuenta, nos está diciendo que la temperatura del aceite motor está a 33 grados y nos está dando un gráfico ya del nivel máximo y el mínimo. Mientras que esté en verde
el nivel de aceite está correcto, ¿vale? La calidad del aceite también tiene sensores que también es capaz de mirar la calidad del aceite, como es densidad incluida, ¿vale? Este tipo para mirar el aceite, bueno, pues lógicamente hay algunos que se pueden mirar desde el cuadro de instrumentos y otros que pues tenéis que ir a un taller a que lo mire. Pero normalmente, casi en el 90% de los coches, si no llevan varillas, desde dentro del cuadro de instrumentos se va mirando, se va buscando y te dice también el nivel de aceite. A ver, la pregunta que... Bueno, me la ha hecho Sandra. Si se queda sin batería, Sí. ¿cómo se puede cargar, cómo se carga una batería? ¿Cómo se carga o cómo se arranca un coche si se queda sin batería, Sandra? ¿Cómo arrancaría tú el coche de nuevo? Vale, lo más lógico es con otra batería, unas pinzas, porque son en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, y arrancar. Hay gente que pone lo que se le llama hoy arrancadores, que es un maletín que lleva normalmente las grúas. Estos los mecánicos los odiamos. ¿Por qué? Porque es un maletín que produce picos de 16, 18 voltios y 20 voltios. Como hoy en día los vehículos van equipados con bastantes ordenadores, pues hay veces que nos vemos que han recogido coches en la carretera, la han arrancado con estos arrancadores y vienen con unidades ya quemadas. Lo ideal de una batería a otra batería, porque al final son vasos comunicantes, una batería a otra batería, positivo, positivo, negativo, negativo, lo que se llama hoy hacerle el puente, ¿no? El puente se dice, y arranca y fuera, no tiene ningún problema. Y los símbolos de positivo y negativo vienen marcados. Positivo y negativo, normalmente para detectarlo vienen marcados con una cruz positivo y un símbolo menos el negativo. Y además para detectarlo también en una batería siempre el borne positivo es más gordo que el borne negativo. El negativo es más chico, es más pequeño. ¿Alguna pregunta? Hoy estáis un poco habladores, porque esta gente no se vaya a asustar. No. Bueno, pues daros las gracias y a Autoescuela Jerez también y bueno, que me tenéis aquí para lo que necesitéis, para comprar coches, para arreglar coches, para lo que queráis, ¿vale? Y muchas gracias a todos. Para enseñarlo también, ¿eh?